Detén lo que estás haciendo, porque te voy a revelar el secreto teológico más censurado y poderoso de toda la historia del cristianismo. Escucha bien. Desde las alturas inescrutables, donde la luz del Altísimo se filtra a través de los velos del tiempo, se desvela un misterio que la tinta de los escribas apenas se atrevió a rozar, el drama silente ocurrido en la casa de Simón el fariseo. No es solo la historia de una mujer ungida y un maestro, es la revelación cósmica de cómo el favor de Dios irrumpe en la fortaleza del juicio humano. Este fariseo, Simón, no era un mero convidado, su existencia misma era una valla levantada por la ley, un muro de preceptos que, a sus ojos, separaba lo puro de lo impuro, lo bendito de lo condenado. Él, como tantos, se había enamorado de la letra, pero había dejado que el espíritu se le escapara como arena entre los dedos. Su vida, narrada brevemente en el Evangelio según Lucas, capítulo 7, es el breve y trágico instante donde la justicia propia colisiona con la infinita misericordia del Hijo del Hombre. La Biblia nos da destellos de Simón, como un fariseo que, a pesar de su rigor legal, albergaba una curiosidad cautelosa, incluso una soberbia intelectual, hacia el Galileo. Invitar a Jesús no era un acto de fe, era un examen, una trampa sutil dispuesta en el tapete de su comedor. Quería medir al profeta, sopesar su fama contra el peso de su propia teología. Lo épico aquí no es el encuentro público, sino el silencio que precede a la tormenta. Piensen en Simón, un hombre cuya vida entera giraba en torno a la Torá, que conocía de memoria los sacrificios y las purificaciones, que ofrecía sus diezmos hasta de la menta y del eneldo, y que, sin embargo, había omitido el mandamiento más grande, amar a su prójimo, y más crucialmente, reconocer a aquel que la ley misma prefiguraba. La narrativa bíblica lo pinta como el anfitrión descortés, el que no ofrece agua para los pies ni el ósculo de bienvenida. Pero detrás de esta descortesía, se esconde un misterio más profundo, el temor del legalista a ser contaminado por la santidad verdadera, una santidad que no venía de los rituales, sino del favor de Dios encarnado. Simón había estudiado a los profetas, pero no había reconocido el rostro de aquel sobre quien Isaías había profetizado. El Cristo, cuyo nombre significa el ungido, estaba sentado en su mesa, y el fariseo solo veía al hijo de un carpintero que había ganado popularidad entre la chusma. Este es el primer acto del drama, la ceguera autoimpuesta del erudito. Pero en ese mismo instante, en el umbral de su casa, estaba ocurriendo el milagro más grande, la aproximación de un alma desgarrada hacia la fuente de toda vida. La mujer, de la que las Escrituras se abstienen de darnos nombre, quizás por piedad divina o para que seamos nosotros quienes rellenemos su historia con nuestra propia pecaminosidad, representa la humanidad caída, el barro que clama por el alfarero. Su reputación era un estigma, su vida un compendio de errores públicos, y su entrada a la casa de Simón era una afrenta al código farisaico. Pero este es el misterio, ella no estaba allí para juzgar, sino para ser juzgada por la única ley que importaba, la del amor. El perfume, el nardo puro y costoso que ella lleva en el frasco de alabastro, es el personaje secreto de esta historia. No es solo un bálsamo aromático, es la ofrenda del alma. En la tradición profética, el perfume se utilizaba para ungir a reyes y sacerdotes, un símbolo de la consagración al servicio divino. Aquí, la mujer, en un acto de devoción desesperada y no calculada, está realizando la unción más profunda, está consagrando al Rey de Reyes, no con un ritual, sino con su vida entera. Ella quiebra el frasco, y al romperlo, está rompiendo el caparazón de su pasado, liberando todo lo que le quedaba de valor material y emocional a los pies del Salvador. El valor de ese nardo, que bien podría haber alimentado a su familia por meses, simboliza el costo de la entrega total. Es el desprecio del mundo por el valor de las cosas mundanas, en aras de la eternidad. La mujer no unge los pies de Jesús con un simple gesto, los riega con lágrimas de arrepentimiento, los seca con el cabello que, para una mujer de la época, era su gloria y su pudor, ahora convertido en un paño de servicio humilde. Esta escena, apenas revelada, no es un mero relato de perdón,
es un acto profético. El derramamiento del perfume es la prefiguración de la unción que el propio Jesús recibiría para su entierro, un acto que María de Betania realizaría más tarde. Es una conexión profética directa. La pecadora, la marginada, es la primera en reconocer el destino sacerdotal y sacrificial del Mesías. Ella ve más allá de la capa de polvo del viajero Galileo, ve al Cordero inmolado. El juicio de Simón es instantáneo y cruel. Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Esta frase es el nudo del conflicto teológico. Para Simón, el conocimiento de la ley debía conducir al juicio, para Jesús, al favor de Dios y la misericordia. El fariseo solo puede ver el pecado, Jesús ve el amor. Y es este amor, el que rompe la botella de la propia contención y se derrama sin medida, el que valida a la mujer y condena el juicio del anfitrión. Este es el misterio que pocos interpretan. La ley nos lleva a conocer el pecado, solo el amor de Cristo nos lleva al perdón. Y para el favor de Dios manifestado, no hay barreras que el juicio humano pueda levantar. La pregunta que flota en el aire, el gancho que te atrapará en el próximo capítulo, es, ¿por qué Jesús permitió que este acto trascendental, esta unción profética que cambiaría la teología del mundo, ocurriera no en el templo, no en el desierto con sus discípulos, sino en la casa cerrada y juzgadora de Simón, el fariseo? Y aún más profundo, ¿qué secreto sobre el verdadero propósito de la ley quería revelar Jesús a través de este escándalo divino? La respuesta está ligada a un pasaje de la Torá que ni el propio Simón se atrevió a interpretar. La narración de la vida de Simón en la Biblia termina allí, en la quietud incómoda de la casa, pero su lección espiritual resuena hasta el día de hoy, y es solo el comienzo. Prepárense para la revelación de la conexión profética que une a Simón, la mujer, y el destino de Israel en el siguiente capítulo de esta historia que la Biblia apenas se atreve a contar. El silencio en la casa de Simón era más denso que la neblina sobre el mar de Galilea. No era un silencio de paz, sino de escrutinio, una pausa tensa donde el fariseo, con el ceño fruncido, esperaba el veredicto que confirmaría su prejuicio. Y en ese instante, antes de que el maestro pronunciara palabra, es donde se esconde uno de los secretos teológicos más impactantes que la narrativa bíblica apenas deja entrever. Jesús permitió que la unción ocurriera precisamente en la fortaleza del legalismo para demostrar que el favor de Dios no es una recompensa para los justos, sino un bálsamo para los heridos. La mesa de Simón, llena de manjares y de la pompa de la ley, se transformó en un altar improvisado, no por la voluntad del anfitrión, sino por la desesperación de la pecadora. Este acto fue un juicio público contra la teología del mérito, el dogma farisaico que enseñaba que la santidad se gana, paso a paso, con ritos y prohibiciones. Jesús estaba reescribiendo la Torá con el lenguaje del Espíritu. Simón, en su arrogancia, no podía comprender que la mujer, al quebrar el frasco de alabastro, estaba cumpliendo la ley de una manera mucho más profunda que él con sus incontables lavados de manos y ayunos. Ella estaba ofreciendo un sacrificio de espíritu quebrantado, el único sacrificio que, según el salmista, Dios no desprecia. Su nardo, su entrega total, era el sacrificio de justicia de la nueva alianza. La conexión entre Simón, la mujer, y la misericordia de Cristo radica en un misterio profundo, ambos eran deudores. Simón, un deudor moral ante Dios por su falta de amor y su ceguera espiritual, y la mujer, una deudora social y legal por sus pecados manifiestos. Jesús utiliza la parábola del prestamista para exponer este secreto: aquel a quien más se le perdona, más ama. La mujer, consciente de su inmensa deuda, manifiesta un amor inmenso. Simón, inconsciente de su deuda espiritual, solo exhibe un amor nulo y una justicia hueca. Aquí se revela la esencia del Evangelio: no se trata de quién es menos pecador, sino de quien está dispuesto a reconocer su bancarrota espiritual y abrazar el perdón inmerecido. Lo que nadie se atreve a contar es la historia subyacente de Simón. Él no solo era un fariseo, la tradición, que la Biblia apenas insinúa con su breve mención, sugiere que Simón había sido un leproso sanado por Jesús previamente. Si esta tradición es cierta,
el drama se eleva a proporciones épicas y desconocidas. Un ex leproso, curado por el poder divino, invita a su sanador, pero lo hace sin gratitud genuina, sin humildad. Su invitación es una trampa, un sondeo. Su corazón, aunque su piel estuviera limpia, permanecía infectado por la lepra espiritual del orgullo. Imaginen la escena. Él ha recibido el milagro más grande de la vida, la reinserción en la sociedad judía, el fin de su exilio, el favor de Dios manifiesto en su propia carne, y aún así, su corazón se ha endurecido al punto de juzgar la misericordia que él mismo recibió. Si esto fuera así, la respuesta de Jesús a Simón no es solo una reprimenda, sino un lamento profético: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. El Maestro le recuerda, sutilmente, la ingratitud por la vida que le fue devuelta. Este hecho, de ser cierto, convierte a Simón en el arquetipo de la ingratitud religiosa, aquel que recibe el don y lo olvida, centrándose solo en su propio mérito. Y si este misterio te está impactando como nunca antes, detente un momento. Queremos seguir revelando los secretos que la Biblia esconde tras el velo de lo obvio. Por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete a este canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad que no se conforma con la versión infantil de la fe. Nos sumergimos en la teología profunda, en los aspectos proféticos y en las conexiones históricas de cada gran personaje bíblico. Solo al quedarte hasta el final de este vídeo, entenderás el simbolismo cósmico del perfume. Hablamos de la ley, de los profetas, de los evangelios, y de cómo cada historia está interconectada con el destino final de la humanidad. Tu suscripción nos ayuda a levantar el velo de lo que nadie se atreve a contar. Quédate, porque lo que viene a continuación es la clave de todo. El simbolismo del perfume es la clave para desentrañar el acto épico. El perfume no es solo una ofrenda, es la representación alquímica del alma que se entrega. El frasco de alabastro, que se creía que conservaba la esencia del nardo sin permitir que se evaporara, simboliza la vida de la mujer, su pasado, sus recursos, su reputación, todo lo que ella había guardado celosamente. Al romperlo, ella libera no solo la fragancia, sino su propia esencia vital, derramándola a los pies del Señor. Es la rendición total del yo ante la presencia del Santo. Esta entrega es la antítesis del juicio de Simón. El fariseo solo puede oler el escándalo y el pecado de la mujer, él no puede percibir la fragancia de la santidad y el arrepentimiento que se eleva como incienso al trono de Dios. El juicio del hombre se detiene en la apariencia, en la regla, el favor de Dios penetra la cáscara y encuentra la semilla de amor en el corazón. La lección perdida para Simón, y para muchos hasta hoy, es que no basta con conocer la ley. El conocimiento sin amor es la más estéril de las posesiones. Los fariseos memorizaban la Torá, pero fallaban en el espíritu de la misma. Jesús les diría: id, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio. El incidente en la casa de Simón es la dramatización de esta frase. Simón ofrece el sacrificio de su casa, de su mesa, de su tiempo, pero niega la misericordia, el agua, el beso, el aceite. La mujer, en cambio, niega todo sacrificio ritual y se entrega a la misericordia. El mensaje oculto para el mundo es que la verdadera fe no se mide por la cantidad de reglas que se siguen, sino por la profundidad del corazón que se atreve a amar incondicionalmente. Jesús usó la casa de Simón, el centro del legalismo, como el escenario de la misericordia para que el contraste fuera lo más agudo y trascendental posible. Él quería que todos vieran que el perdón es más poderoso que la ley, y el amor más fragante que cualquier ritual. Y es en el desenlace de esta historia, en el siguiente capítulo de nuestra revelación, donde se encuentra el versículo que sella el destino de esta mujer, proféticamente, el destino de la humanidad. El drama está por alcanzar su clímax. El Maestro, al dirigirse a la mujer, pronuncia palabras que van más allá del simple perdón, palabras que desatan una fuerza espiritual de proporciones inimaginables. El aire se cargó de una electricidad espiritual inconfundible. Jesús, que había guardado silencio mientras Simón juzgaba y la mujer lloraba,
rompió la quietud con la voz de la autoridad que no necesita gritar para ser escuchada. Se dirigió a Simón, pero sus palabras eran para toda la eternidad, para todos aquellos que confunden la observancia de la ley con la posesión de un corazón transformado. Le cuenta la parábola de los dos deudores, uno que debía 500 denarios y otro 50, y como a ambos les fue perdonada la deuda. El punto épico y crucial no es la cantidad de dinero, sino el sentimiento subsiguiente: ¿cuál de ellos le amará más? Simón responde, a regañadientes, con la lógica irrefutable de la misericordia: pienso que aquel a quien más se le perdonó. En ese momento, en la casa del fariseo, el mismo maestro obligó al legalista a pronunciar la sentencia contra sí mismo, a validar el principio de que la gratitud es directamente proporcional a la conciencia del perdón. Este intercambio es el momento cumbre donde el mensaje oculto detrás del acto se revela con potencia. Jesús permitió que todo ocurriera en casa de un fariseo para demoler el muro de separación que el hombre había construido entre el pecado y la santidad. Simón y la mujer estaban en el mismo espacio, pero separados por la ley que él interpretaba como juez y ella sentía como verdugo. Cristo, al aceptar la unción de la pecadora, santificó el espacio, demostrando que su gracia es lo suficientemente grande para anular el juicio de cualquier hombre y transformar la mesa del orgullo en la mesa de la redención. La casa de Simón se convirtió en un microcosmos del mundo, la justicia sentada a un lado, Simón, y la misericordia manifestándose al otro, la mujer. Y en medio, el Hijo del Hombre, dictando la nueva ley: el amor es el cumplimiento perfecto de todos los mandamientos. El simbolismo del perfume se profundiza aquí. Cuando Jesús compara la acción de la mujer con la inacción de Simón, la falta de agua, el ósculo, el aceite, está elevando el acto espontáneo de entrega del alma por encima de la obligación ritualística. El perfume, ese nardo costoso, representa la kenosis de la mujer, su vaciamiento total. La kenosis es un término teológico que describe cómo Cristo se despojó de su gloria divina para tomar forma humana. De manera análoga, la mujer se despoja de su reputación, de sus bienes, de su pudor al soltar su cabello, y se entrega al servicio y la adoración. Ella no estaba esperando un milagro, ella estaba ofreciendo uno. Su unción fue un sacramento de la entrega total, el perfume siendo el testimonio material de un alma que se rinde incondicionalmente, un olor de vida para vida, frente al hedor del juicio de Simón. Hay un secreto trascendental en la frase de Jesús que la Biblia solo insinúa. Después de confrontar a Simón, el Maestro se vuelve a la mujer con una autoridad sublime y dice: tus pecados te son perdonados. Y luego, lo épico: tu fe te ha salvado, vete en paz. Estas palabras no son solo una absolución, son una declaración profética de la nueva alianza. Los fariseos creían que solo Dios podía perdonar pecados, y al decir esto, Jesús no solo ejerció su deidad, sino que estableció un precedente teológico: la salvación es un regalo que se recibe por la fe manifestada en el amor, y no por las obras de la ley. La mujer no solo fue perdonada, fue salvada, en paz con Dios, por un acto de fe y amor, sin pasar por el templo, sin un sacrificio de animales, y sin la aprobación de los sacerdotes o fariseos. Este es el mensaje oculto más poderoso: la mediación humana y el ritualismo fueron superados por la conexión directa del alma con el Redentor. La lección perdida, que es la columna vertebral de esta historia, golpea directamente en el corazón del legalismo de todos los tiempos. Simón era el experto en la ley. Él conocía cada yod y cada title de la Torá. Pero su corazón no estaba dispuesto a amar, estaba dispuesto a condenar. Su conocimiento no lo acercó a Dios, sino que lo alejó, al convertirlo en un juez implacable. El mensaje oculto para el mundo, que resonó en esa cena y resuena hoy, es que la ley sin misericordia es un código de muerte. No basta con conocer la ley, hay que tener un corazón dispuesto a amar, a perdonar, y a recibir el perdón. La mujer, que no conocía las sutilezas de la Torá, conocía el lenguaje del corazón roto,
y su amor la hizo más justa a los ojos de Dios que el más justo de los fariseos. Y aquí, donde el juicio ha sido invertido y el fariseo ha sido silenciado, se presenta el siguiente acto de esta revelación cósmica. La Biblia nos dice que los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este, que también perdona pecados? Este murmullo de incomprensión es el telón de fondo para la siguiente gran revelación. Porque la sanación de la mujer no termina con su perdón. Hay una conexión profética con el destino de Israel que se revela en las palabras de Jesús, una conexión que ata el acto de unción al fin de los tiempos. Cómo el perdón de una sola mujer se enlaza con el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Y más aún, ¿cuál es el destino final de Simón el fariseo después de esta humillación divina? La respuesta a este misterio, que revela el plan de redención total, está reservada para el siguiente capítulo. El drama se intensifica, el velo está a punto de caer sobre el propósito final de la venida de Cristo a la tierra. El murmullo de los convidados en la casa de Simón se elevó, un zumbido de incredulidad y miedo farisaico. ¿Quién es este, que también perdona pecados? Este coro de duda no era casual, era la manifestación del último bastión de la ley que se resistía a la irrupción del favor de Dios hecho carne. Ellos entendían perfectamente la implicación, si él podía perdonar pecados, era más que un profeta, era Dios mismo, rompiendo el monopolio del templo y la casta sacerdotal. La narración épica y desconocida continúa con la profunda conexión profética que ata el destino de esta mujer perdonada con el destino de Israel. La fe de la mujer no era solo un acto personal de salvación, era una semilla profética de la redención de los gentiles y la inclusión de los marginados en el pacto. Jesús estaba demostrando que el verdadero Israel no era el de la pureza ritualista, sino el de los corazones contritos. La mujer, al ser sanada y declarada en paz, se convierte en la primicia de esta nueva alianza. Su vida, antes una parábola de la condenación, se transforma en un testimonio de la justificación por la fe. Este es el hecho trascendental que nadie se atreve a contar. El acto de la unción en la casa de Simón fue el primer gran sacrificio de la iglesia naciente, donde la fragancia de la devoción superó el hedor del juicio. La conexión se extiende hasta el Antiguo Testamento. La unción con aceite se hacía para establecer a reyes y sacerdotes. Aquí, la mujer, una paria social, unge al rey y sacerdote eterno, validando su misión mesiánica y declarando, sin saberlo, su propia realeza espiritual. Ella estaba cumpliendo, en el espíritu, las profecías de Zacarías y Jeremías sobre un corazón nuevo y un espíritu recto, un acto de tesubá, retorno a Dios, tan profundo que ni 10.000 sacrificios en el templo podrían igualar. Y volvemos a Simón, el personaje trágico de esta historia. ¿Cuál fue su destino final después de esta humillación divina? La Biblia guarda silencio, pero el análisis espiritual y profético nos obliga a especular sobre el eco de la confrontación. Simón representa al Israel que vio el milagro, probó la sanación, pero se negó a la entrega. Para él, el favor de Dios se convirtió en una carga, una obligación que no podía asumir sin perder su estatus farisaico. Su vida después de la cena se convierte en una lección perdida para todos, la lección de la oportunidad desperdiciada. Él tuvo al Mesías sentado en su mesa, y eligió el juicio sobre el amor. La trascendencia de su historia radica en que se convirtió en el paradigma del conocimiento estéril, poseer la verdad en la mente, pero rechazarla en el corazón. La profecía sobre Simón es que, a pesar de su gran conocimiento, él terminó siendo el deudor al que, por creer que su deuda era pequeña, su amor fue escaso, y su favor de Dios no pudo ser plenamente recibido. El simbolismo del perfume, en este punto, toma una connotación de martirio del ego. Al romper el frasco, la mujer no solo adoró a Jesús, sino que mató su propia reputación ante el mundo de Simón.
Ella se despojó de la última cosa de valor que tenía, no solo material, sino social. Este despojo fue la declaración más épica de que su valor no residía en su pasado ni en sus bienes, sino en el perdón que acababa de recibir. El perfume, al ser derramado, se convierte en un vapor que anula las fronteras sociales y religiosas impuestas por el hombre. La fragancia de su amor se eleva por encima del olor a hipocresía que había impregnado la casa de Simón, un testimonio silencioso de que el Evangelio es un escándalo para el juicio y una liberación para el alma. La lección perdida de Simón no termina con su vergüenza en la mesa. El mensaje oculto es que el rechazo a la misericordia endurece el corazón más que el pecado mismo. La mujer peca, pero su arrepentimiento la hace flexible. Simón no peca, al menos no públicamente en ese acto, pero su orgullo lo hace rígido. La verdadera lección es que el conocimiento de la ley debe llevar a la humildad, no a la soberbia. Debe ser una luz para ver nuestra propia necesidad de perdón, no una vara para castigar a otros. El fariseo no podía amar porque no podía verse a sí mismo como un deudor, como un pecador necesitado de la gracia que él creía merecer. Este drama es, en esencia, la confrontación de dos sistemas de creencias, el sistema del mérito humano, Simón, y el sistema de la gracia divina, la mujer y Jesús. Este evento épico en la casa de Simón es la piedra angular que nos prepara para la enseñanza final de Jesús en su ministerio, el sacrificio de la cruz. La mujer, al ungir sus pies con perfume, estaba prefigurando el ungüento de su muerte. Ella, una pecadora redimida, estaba preparando a su Salvador para su misión definitiva, el derramamiento de su propia vida, el verdadero nardo que cubriría el pecado del mundo. En el próximo y último capítulo, cerraremos el círculo, analizaremos el simbolismo de la paz final de la mujer, la frase viral de cierre, y la conexión final con el destino eterno. Una reflexión que obligará a todo teleaudiente a mirar su propia vida a través de la fragancia o el juicio. El último eco de las palabras de Jesús, tu fe te ha salvado, vete en paz, resuena no solo en la casa de Simón, sino a través de los siglos, como la más alta declaración de la teología de la gracia. La mujer, que había entrado en la cena como la encarnación del escándalo, se levantó en ese instante como la personificación de la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento farisaico y legalista. El simbolismo de su partida es la culminación de toda la historia, ella se va en paz, llevando consigo no solo el perdón de los pecados, sino una revelación personal del favor de Dios que la hacía inmune al juicio del hombre. Su unción no fue un simple rito, fue su entrada oficial a la vida eterna, el inicio de una existencia donde su pasado ya no la definía. Este es el hecho épico y trascendental que sella el misterio. El cielo se había manifestado en un comedor judío para demostrar que la verdadera pureza se encuentra en el arrepentimiento humilde, no en la observancia orgullosa. La conexión final y más profunda con la pasión de Cristo se encuentra en la frase que Jesús pronunciaría en otra unción, la de Betania, cuando diría, donde quiera que se predique este evangelio, también se contará lo que está hecho, para memoria de ella. Aunque esa referencia directa se asocia más a María de Betania, el espíritu de la declaración abarca a la mujer de Simón. Ambos actos de unción son una profecía dual de la muerte y sepultura del Mesías. El perfume de nardo se convierte en el aceite de la consagración del Cordero. Es la mujer pecadora, no el fariseo, ni los sacerdotes, quien se convierte en la primera heraldo no oficial del Evangelio, al inmortalizar un acto de amor que el mismo Jesús garantiza que será contado hasta el fin de los tiempos. Este es el secreto final, la historia de la redención comienza, no en el templo, sino a los pies de Jesús, lavados con lágrimas y perfumados con la entrega total del alma. La lección perdida, que Jesús quiso grabar en el corazón de Simón y de todos los fariseos de la historia, es la distinción entre la ley y el amor. La ley es un espejo que muestra nuestra suciedad, el amor es el agua que nos limpia. Simón se quedó mirando su reflejo en la ley, juzgando la suciedad de la mujer,
pero no utilizó la ley para ver su propia suciedad espiritual. El mensaje oculto es una advertencia eterna: no basta con conocer la ley, hay que tener un corazón dispuesto a amar. El juicio de Simón no pudo detener el favor de Dios, de hecho, su juicio solo sirvió para hacer brillar más la misericordia de Cristo. El simbolismo del perfume se revela entonces como la liberación de la adoración, un acto que no necesita de intermediarios ni de templos para ser válido ante el Altísimo. La vida de Simón el Fariseo, contada en este breve pero monumental episodio bíblico, se convierte en una metáfora trágica y poderosa. Él es el hombre que lo tenía todo para ser el más grande discípulo: conocimiento de la Torá, contacto físico con el Mesías, incluso, posiblemente, la sanación milagrosa de una enfermedad y, sin embargo, lo perdió todo por la rigidez de su corazón. Él representa la tragedia de aquel que prefiere la justicia que condena a la misericordia que salva. Su legado en la Biblia es el de la sombra del juicio que se proyecta sobre la luz del perdón. Así concluye la historia épica del misterio oculto en la casa de Simón el Fariseo. Hemos navegado por la escena desconocida de la unción, desentrañando la conexión profunda entre el juicio, el pecado y la misericordia. Hemos visto por qué Jesús usó ese escenario farisaico y cómo el simbolismo del perfume representó la entrega total del alma, una entrega que anula la ley y establece el reino de la gracia. Pero la lección más grande es personal. ¿Eres tú hoy un Simón que juzga o una mujer que ama? ¿Estás midiendo el favor de Dios por tu conocimiento o por tu capacidad de arrepentirte? Este canal existe para que dejes de ser un espectador de la ley y te conviertas en un protagonista del amor. Si has llegado hasta aquí y el misterio te ha impactado en lo más profundo, es una señal. Queremos seguir revelando estas verdades poderosas y desconocidas de la Biblia. Por favor, danos un me gusta y suscríbete ahora mismo para no perderte ni uno solo de nuestros análisis profundos. Déjanos un comentario abajo y comparte tu propio testimonio de cómo el favor de Dios rompió el frasco de tu juicio o tu pecado. Tu historia inspira a miles. Recuerda esto: el amor cubre multitud de pecados. Que tu vida sea el perfume derramado que inunde el mundo con la fragancia de la misericordia, y que nunca seas tan justo a tus propios ojos como para ser incapaz de amar.